Me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, sobre todo en las frecuencias. Seguimos de manera simultánea en las frecuencias de El Heraldo Radio y también de manera simultánea aquí con ustedes en televisión. Así que bueno, pues nos da mucho gusto saludarte, Alex. Querida Sofi, muy buenos días a ti y a todo el auditorio de El Heraldo Radio y ahora en televisión, quienes desde las 7 de la mañana nos acompañan de varias partes de la República Mexicana e incluso del sur de los Estados Unidos. A partir de hoy y todos los sábados estaremos con usted en este momento y hasta las 10 de la mañana en diferentes plataformas del Heraldo TV. Comparto pues espacio, mi querida Sofi, contigo. Es un gusto estar contigo, así que estaremos con ustedes. Nos da mucho gusto que bueno, ahora nos puedan ver, nos puedan escuchar en las frecuencias y en televisión. Y bueno, mire, para comenzar esta transmisión el día de hoy, como siempre y como cada semana, ahora en televisión, arrancamos con los ecos de la semana. Va a ganar Checo Pérez, está en la recta, señores. Segunda victoria para Checo Pérez, le bajan la bandera, festeja México y festeja Latinoamérica también. Reafirmó el camino hacia la democracia. Las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. La gente salió a expresarse y así hay que considerar como una llamada de atención. Es una ciudad libre, es una ciudad altamente politizada. Meses ya, desde hace rato, una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población. Y lo que nos corresponde a nosotros pues es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación fundamental para nuestro país. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. El actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser propuesto para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. En su momento voy a enviar esta propuesta al Senado y Arturo lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la O. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Y es momento de irnos con el resumen nacional de lo que pasó esta semana. Así es, mira, cierran unidad de atención COVID-19 Citibanamex. En 413 días se atendió a más de 9,000 pacientes y su índice de mortalidad fue de 3.7%. Escuchemos a Claudia Sheinbaum. Y nos deja pues realmente muchísimas enseñanzas. Una de ellas es dentro de las propias instituciones de salud, la necesidad del vínculo entre la investigación y la salud. Estamos en el Palacio Nacional de México. Y mire, terminaron las conferencias vespertinas sobre la COVID-19. Tras 15 meses, este viernes Hugo López-Gatell encabezó el último ejercicio. El martes de la salud en las mañaneras de López Obrador va a continuar.
Y crece el empleo en mayo. Fíjate que el IMSS informó que aumentó el 0.2% y es el mayor incremento registrado en el mismo periodo en los últimos 6 años. Pérdida de registro o multas son las sanciones que aplicará el INE al Partido Verde Ecologista por violar nuevamente la veda electoral el 6 de junio. Influencers promovieron el voto a su favor. Y escuelas deben empoderar a las niñas y enseñar masculinidades positivas a niños. Así lo consideró Olga Sánchez Cordero. Esto lo dijo durante una reunión de trabajo para prevenir el embarazo adolescente. Escuchemos a la secretaria de Gobernación. El objetivo es que las escuelas de todo México sean lugares de empoderamiento de niñas y adolescentes, donde conozcan sus derechos y adquieran herramientas para construir relaciones respetuosas e igualitarias, libres de violencia, donde los niños y adolescentes exploren y adopten formas positivas de masculinidad que puedan conservar en todos los ciclos de sus vidas. Yo diría formas positivas de nuevas masculinidades. Lograr que la escuela sea un espacio seguro para todas las niñas y niños y adolescentes mexicanos es un primer paso. Y mire, estrenará Casa Familia Damnificada por Socavón en Puebla, tras reunirse con los afectados. Luego de recibir la dosis del medicamento contra COVID-19. Mandan una serie de señales químicas que en un tiempo muy corto estimulan la multiplicación de esos linfocitos B que se convertirán en células plasmáticas y fabricarán nuevos anticuerpos. Esto es el proceso de inmunidad explicado de manera simple y breve. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, ya le dio COVID y se hace una prueba de anticuerpos o ya le pusieron una vacuna, Sinovac o cualquier otra? ¿Qué esperaría esa persona? Lo que esperaría es que en un tiempo razonable, vamos a decir después de 15 días, si le miden anticuerpos en sangre, encontrara que tiene concentraciones altas de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Tienen entre 40 y 49 años, por ejemplo, y que vivan en las alcaldías de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan o Tláhuac. Esta información debe interesarles, pero espérenme, tú ya te vas a vacunar. Ya me toca, estoy en ese rango. Y ya tengo que formarme además. Pero está me bien. toca el día de mañana recibir la vacuna en la delegación Miguel Hidalgo. Qué bueno que ya te toca. Eso es una buena noticia porque además te va a tocar en fin de semana, Sánchez. Eso está bien. Mire. Y para quienes nos siguen en radio y televisión, el calendario de marcaciones, la que le decíamos, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, entre las letras D y la E le corresponde ir este día, o sea, a ti no, Alex. Pero recuerde llevar una identificación oficial y usar cubrebocas, ya que es obligatorio. Si usted va a ir a estos espacios de vacunación, tiene que cuidarse y debe de ir protegido con cubrebocas. El cubrebocas sí sirve, así que utilícelo aún, aunque vaya por su vacuna. Alex, te llevas el cubrebocas. Así es, y para usted que nos ve y nos escucha en el Estado de México, ayer inició la vacunación para los adultos también de 40 a 49 años en 16 municipios. Los requisitos son tener la edad correspondiente y comprobar su zona de residencia, ya sea con una identificación oficial o con un comprobante de domicilio. Y bueno, yo sé que seguramente Alex está muy triste como usted, que nos escucha y nos ve a través de tele y radio, porque pues ya fue la última conferencia del subsecretario Hugo López-Gatell. Fuera del Palacio Nacional
ciudadanos identificados, mire usted, como el grupo oficial de apoyo del doctor Hugo López-Gatell, se despidió este viernes. Y bueno, pues así cerró con mariachis y estamos viendo en las calles de afuera del Palacio Nacional a mujeres que le llevaron flores. ¿Tú lo puedes creer, Alex? Que le llevaron flores y mariachis en medio de una pandemia mal manejada, porque, bueno, habrá quien lo quiera. Oye, pero no, además, pero yo creo que hay un poco de sensibilidad, ¿no? Exacto. Mariachis, cuando hay más de 200,000 muertos, hay que tener tantita piedad. Tantita, yo pensé que ibas a decir otra cosa. No, la verdad es que las personas que han fallecido a consecuencia de esta terrible pandemia, pero también por la irresponsabilidad en el manejo de la pandemia, pues merecen descansar en paz y estar bien. Así es, pero bueno, pues así le fue a Hugo López-Gatell, sobre todo en su última conferencia. Mire, vámonos a otros temas. Ahora vamos con nuestra corresponsal allá en Puebla, Claudia Espinosa, porque, bueno, Claudia, buenos días. ¿Qué nos tienes acerca, bueno, ya del proceso postelectoral? ¿Cómo estás? Buenos días. Claudia. Hola, buenos días. Los saludo con gusto desde Puebla a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues las cosas aquí siguen en calma por el proceso electoral, pero también comentarles que tras la reunión que tuvo el gobernador Miguel Barbosa con los habitantes de esta familia de Zinacatepec en Juan Cebonilla, se acordó que el municipio les entregará un terreno en esta zona y será el gobierno del estado quien pague la construcción de la vivienda, debido a que pues su casa se encuentra justamente en estos terrenos donde se ubica el socavón. También se hará una revisión de todas las afectaciones en materia agrícola para determinar a través de la Secretaría de Desarrollo Rural si pues se ha afectado y cuánto será el monto que se les entregará a todos estos campesinos para garantizar que tengan pues el pago de sus cosechas. Otras viviendas que podrían estar afectadas por este socavón, se estará realizando una investigación a través de la Secretaría de Infraestructura para determinar si efectivamente pues es a causa de este incidente natural y pagarles obviamente los daños. Comentarles que tras el rescate de los dos perritos, Spike y Skype, pues estarán uno entregándose en este fin de semana a su dueña, a Fátima, y el segundo será puesto en adopción porque no tiene ningún propietario. Así es como avanza esta situación del socavón, que en estos momentos se encuentra ya con un eje mayor de 126 metros y el menor de 114, y se sabe ya que la profundidad en su punto más bajo es de 45 metros. Se está tratando de investigar que no se formen o si podría formarse más socavones, pero este análisis del Instituto Politécnico Nacional terminará aproximadamente a finales de mes. Por lo pronto, pues todavía no se sabe qué ocasionó este hecho que ha causado pues una noticia ya de carácter internacional. Es la información que se ha registrado hasta el momento en Puebla. Muchas gracias por tu información. Buenos días. Muy bien. Gracias. Y mira, a propósito, Alex, de este proceso electoral, la Alianza Va por México, conformada por PRI, PAN, PRD, ha festejado los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio por haber derrotado supuestamente a Morena y al presidente López Obrador, Alex. Sí, sin embargo, parece que hay una falsa ilusión de esta coalición, ya que los números, Sofi, dicen exactamente lo contrario. Así es, mira, por ejemplo, la batalla de los 15 estados donde se renovaron gubernaturas favorece a Morena al ganar 11 entidades. Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Sí. Y además, Sofi, el Partido Verde, que es aliado de Morena, pues está a punto de quedarse también con San Luis Potosí. Mira, la oposición solo ganó Querétaro. ¿Y eso? Porque allá en Querétaro ganó con el PAN. O sea, fueron solitos. ¿Y Nuevo León? ¿Quién se lo llevó? Pues ya sabe usted, el influencer de Movimiento Ciudadano. Así es, y solo Chihuahua, en un solo estado, se lo llevó la alianza PRI, PAN y PRD. De esos gobiernos, actualmente 8 son del PRI, 4 del PAN y 1 del PRD. Así que súmele y saque las restas para que sepa de qué tamaño es el descalabro del PRI, del PAN y del PRD. Así es, mira, de esos estados que tú comentabas, uno era es todavía de Morena, y uno más, que es Nuevo León, es gobernado por un independiente.
Mire, vamos a escuchar lo que dijo Cepeda, ¿no? Este senador del PAN. Así es. A nivel nacional se está haciendo un planteamiento de triunfo. Y yo digo, pues ¿en qué elección estaban? Compitimos 15 estados y perdimos 13 como partido. ¿Y me quieres venir a decir que ganamos? Pues cuánta razón le asiste a este senador del PAN, Damián Cepeda, quien pone y acomoda las cosas en su lugar, junto con el senador también con licencia, Gustavo Madero, de Chihuahua, quien le dice a los integrantes de su partido, así como los representantes del PRI, del PRD, momento, señores, no hay nada que festejar porque a la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, pues le fue muy mal, bastante malito. Así es, mira, aunado a esa dolorosa derrota, de los 300 distritos electorales que se vota para la conformación de la Cámara de Diputados, la coalición de Morena gana en 184. Esto representa el 61.3%. Así es, la alianza PRI-PAN-PRD gana 109, lo que representa el 36.3% de la conformación de la Cámara de Diputados. Pero el fracaso, mira, no termina aquí para los aliancistas, pues en 18 estados Morena obtiene además la mayoría en los congresos locales. Y pues atención aquí, porque para reformar la Constitución se requiere al menos el aval de 17 congresos locales. Así es, por eso los aliancistas deberían estar cuestionando su derrota en lugar de estar festejando este falso triunfo. Así las cosas en este proceso postelectoral. Así es, ahora vámonos con nuestro corresponsal José Ríos en el Estado de México, ya que este lunes regresan a clases más de 4.5 millones de estudiantes. Hola José, muy buenos días. Sofía, Alejandro y a todos nuestros amigos que nos escuchan en las plataformas del Heraldo Media Group. Y pues sí, como bien comentas, Alejandro, a partir de este lunes en el Estado de México se registra el regreso de al menos 4.5 millones de alumnos a escuelas de educación básica, quienes, bueno, pues lo harán de una forma segura, voluntaria y bajo el consenso de las autoridades escolares, padres de familia y estudiantes. Esto lo informó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien indicó que el retorno de los alumnos será de forma escalonada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues será de un grupo acudirá de lunes y miércoles, mientras que el martes y el jueves acudirá otro grupo más. En un recorrido realizado en la Escuela Secundaria 79 de Nezahualcóyotl, el mandatario señaló que para la vuelta también habrá comités de salud en todos los planteles, donde se cuidarán las medidas preventivas y también se van a monitorear a los alumnos con 3 filtros donde se planteará el estado de su salud. Hay que recordar, compañeros, que en el Estado de México es donde se incluye la mayor matrícula escolar del país, con al menos 296,000 escuelas, y hasta el momento, pues bueno, en esta entidad al menos 320,000 maestras y maestros se les han aplicado la dosis de COVID-19 para realizar su reinicio a clases. También habrá que ver el retorno de las escuelas privadas, pues hasta esta semana, compañeros, la asociación que reúne este sector educativo tenía previsto que sea solo un 20% de la matrícula total la que hasta el momento vuelva a sus aulas. Y si bien, pues bueno, estas escuelas han mantenido comunicación con las familias, pues bueno, los padres de familia de algunos de esos alumnos opinan que van a esperar hasta el avance de un mejor esquema de vacunación entre la población adulta para poder enviar a sus hijos a las clases presenciales. Ese es el informe que les tengo, compañeros. Muchas gracias, querido José. Y bueno, pues se toma esta decisión a pesar de que en la Ciudad de México estamos viviendo la experiencia de que con este regreso a clases ya hubo un rebrote en una escuela allá en la alcaldía de Tláhuac y se ha decidido otra vez bajar la cortina escolar. Es correcto, Alejandro, sobre todo, pues como bien lo comentas, en Tláhuac, en un municipio circunvecino también con municipios mexiquenses, pues habrá que ver ahora cómo va a ser la reacción de los padres de familia, pues a partir de esa semana, pues ante el temor de que se registren casos. Hasta el momento, pues las autoridades mexiquenses no han indicado que exista algún caso positivo de COVID en todo este plan de regreso a clases. Gracias, querido Pepe, seguimos pendientes de cualquier información. Que tengas buen día. Seguimos pendientes, buen sábado. Hasta luego. Y mira, Alex, ahora regresamos acá a la Ciudad de México. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, que está en las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlos Navarro? Buenos días. Buenos días, Alejandro, Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que, como ya comentaba Alex, en la Ciudad de México ya se presentó el primer caso el pasado jueves de un niño que dio positivo en una escuela secundaria de la colonia Miguel Hidalgo en Tláhuac. Aquí a la fecha
ya suman 3 los casos positivos, informó ayer la secretaria de Salud, Oliva López Arellano. Son 2 casos en secundarias de la Ciudad de México. El otro caso se dio en la colonia Esmeralda, en la alcaldía Gustavo Amadero. Y el otro caso que nos comentaba es una escuela privada. El colegio Williams de la alcaldía Benito Juárez había informado el jueves pasado que tenían 2 casos sospechosos, una maestra y un alumno. En este caso descartaron uno, pero que quedó pendiente. Ayer la secretaria de Salud nos confirmó que ya son 3 los casos en la Ciudad de México. También ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de haber acudido al acto del cierre de puertas de la unidad temporal del Citibanamex, nos comentaba que la Secretaría de Educación Pública no les había dado ninguna orden de poner marcha atrás a este plan de regreso a clases, que es la primera semana que la Ciudad de México ya retoman clases presenciales. Recordemos que la Ciudad de México en educación básica son alrededor de 1.5 millones de estudiantes en 4,000 escuelas. Ese es el contexto que podemos encontrar, y para que llegaran a las aulas vacunaron a más de 260,000 personas integrantes del sector educativo para que no tuvieran estos problemas. Sin embargo, ya suman 3 los casos. Previamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación había comentado que de su parte definitivamente no había condiciones para regresar a clases. 1,200 escuelas que se coordina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación habían dicho que simplemente no había condiciones, tanto por los temas sanitarios como las instalaciones. Recordemos que más de 200 escuelas habían sido vandalizadas en la Ciudad de México y ellos preferían prepararse para llegar a agosto con más calma, con un esquema más completo y evitar este tipo de situaciones. También recordemos que la UNAM, ayer el rector también nos comentó, Enrique Graue, que simplemente ellos regresaban hasta agosto para evitar cualquier inconveniente. La UNAM también regresa en agosto. Y un tema muy importante que me gustaría plantear, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando informan sobre este eventual regreso el 7 de junio, había mencionado que iban a implementar un esquema de pruebas aleatorias en las escuelas. Sin embargo, es fecha que no han dado el esquema, no han dado información, así es que bueno, ya suman 3 casos positivos en la Ciudad de México y vamos a ver de qué manera se desenvuelven las próximas 3 semanas, que era un mes de clases. Sin embargo, en la primera semana ya hubo saldo negativo en este tema con 3 casos positivos de alumnos de la Ciudad de México. Alejandro, Sofía, la información que les tengo. Gracias, Carlos Navarro, como siempre, tu información muy completa. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Y bueno, pues así las cosas, Alex, en esta necedad de el regreso a clases, lo platicábamos, ¿no? Antes de que se diera este retorno a las aulas, que tenía que ser el 7 de julio, y bueno, pues falta casi nada para que termine el ciclo escolar. Pues es que la verdad, regresaron los alumnos a 3 semanas de que concluya el ciclo escolar, por lo cual tenía poco sentido que esto ocurriera, y ahí están las circunstancias. Así es. Y bueno, vámonos ahora a un avance de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Así es, gracias Alex, Sofi, y déjenme les digo que hace más de 50 años que un connacional no ganaba primer lugar en el Gran Premio de la Fórmula 1, por supuesto, hasta hace unos días. Aquí los detalles. Más adelante, Sofía, Alex, toda la información deportiva. Gracias, Adrián. Así es, no se despegue de El Heraldo TV y del Heraldo Radio. Vamos a una pausa y vamos a volver más adelante. Recuerden, nos está escuchando por radio en la Ciudad de México y el área metropolitana por el 98.5 de FM y a través de todas sus frecuencias hermanas a lo largo y ancho del país.
Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Yo soy Sofía García, mi Twitter, @SofiGarcía_MX. Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter, @AlexSánchezMX. Y el Twitter, @FinDeSemanaHMX. Síganos. Pues ya regresamos. Recuerde que estamos de manera simultánea en tele, en el canal 10, y también en radio, en todas nuestras frecuencias de El Heraldo Radio, ya lo sabe, a nivel nacional, de punta a punta y también más allá de las fronteras. Y gracias por continuar con nosotros. Mire, hoy nuestro compañero Diego Gómez nos cuenta sobre el número histórico de gobernadoras que hay en el país y a partir de este proceso electoral. Escuchemos. Por primera vez en la historia del poder político de nuestro país, 6 mujeres estarán a cargo de gubernaturas estatales. Tras las elecciones del pasado domingo, 6 mujeres obtuvieron victorias. Se trata de Lorena Cuellar, quien es la virtual ganadora de Tlaxcala por Morena. En Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, alias La Torita, de Morena, será la primera gobernadora del estado después de 172 años. La morenista Indira Vizcaíno gobernaría Colima. Esta es la segunda mujer que obtendrá este puesto en la historia del estado. En Baja California, Marina del Pilar Ávila, del partido Morena, hará historia al ser la primera gobernadora. En Campeche, de confirmarse los resultados, la morenista Laida Sansores ocuparía este puesto. Y por último se encuentra la panista María Eugenia Campos, quien también será la primera gobernadora de su estado, Chihuahua. Esto todavía no es oficial, sin embargo, son ellas las que encabezan las votaciones del pasado domingo. En toda la historia de México, solo 9 mujeres han gobernado un estado. Esta lista la inaugura la priista Griselda Álvarez Ponce de León, quien gobernó Colima de 1979 a 1985, seguida de Beatriz Paredes Rangel del PRI, quien fungió como gobernadora de Tlaxcala de 1987 a 1992. La priista Dulce María Sauri fue la primera gobernadora de Yucatán en 1991. Rosario Robles Berlanga fue jefa de gobierno del entonces Distrito Federal por el PRD de 1994 al 2000. Amalia García Medina gobernó Zacatecas de 2005 a 2010 por el Partido Socialista Unificado de México. Ivonne Ortega Pacheco fue gobernadora de Yucatán por el PRI de 2007 a 2012. Claudia Pavlovich Arellano fue la quinta gobernadora del PRI y primera mujer en gobernar Sonora. La actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien es la primera morenista en obtener dicho puesto, y la panista Marta Erika Alonso, primera mujer en ser gobernadora de Puebla. Sin duda, estos resultados marcan un parteaguas en la política mexicana. Diego Gómez, Heraldo Televisión. Sin duda un parteaguas en la vida política de las mujeres a partir de esta elección. Es un antes y un después, simplemente porque la paridad hoy es una regla, es una norma para que las mujeres tengan cada vez más espacio de representación popular. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña vía Zoom Indira Sandoval. Indira, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Eres vocera de Observatoria Ciudadana y además estuviste vigilando y estuviste muy de cerca, sobre todo en aquellos candidatos que, pues, ya sabes, tenían estas prácticas de violencia y que, bueno, pues independientemente de eso, siguieron en esta contienda. Gracias, Indira. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a tu auditorio. Les saludo a ambos con mucho gusto. La verdad es que no solamente estuvimos vigilando de eso, aún seguimos porque no basta quienes detectamos en la contienda como agresores, golpeadores, violadores, proxenetas, acosadores, deudores, sino quienes sí llegaron a la boleta y quienes, además de llegar a la boleta, están muy probablemente nos van a gobernar o nos van a legislar en este próximo periodo, tanto legislativo como de algunos gobiernos municipales y estatales. Pero sin duda también, como lo comentabas,
es una victoria histórica y colectiva para las mujeres en este proceso electoral. Tuvimos más de 106 antiboletas de agresores detectados, muchas más que no logramos sacar porque cada una de las íbamos configurando conforme a carpetas de investigación, y eso habla del nivel de impunidad en el que estamos viviendo en México, querida. Indira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos 106 hombres con antecedentes, a pesar de que se denunció, pudieron seguir en la contienda electoral? ¿Todavía la ley es laxa, tiene debilidades? ¿Qué hay que hacer? La verdad es que el tema se llama impunidad. El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres quedan impunes totalmente. Y se llama impunidad en todos los sentidos, en toda la cadena. Desde las mujeres que llegan a denunciar y el Ministerio Público no accede. Pero en este proceso, quiero decirlo abiertamente, los grandes cómplices, los grandes, la gran colusión, la gran impunidad, la marcan los partidos políticos. Y es un gran apunte que nos llevamos hacia la siguiente reforma electoral. Deberían ser sancionados los partidos que postulen a estos candidatos. Es decir, ellos salen como con el tema totalmente libre, sin embargo, a sabiendas de los antecedentes con los que cuentan. Tuvimos, por ejemplo, vemos en las imágenes el tema de Guerrero, y qué lástima que la autoridad nos haya mandado el mensaje de evasores no, violadores sí, ¿no? O sea, no importa, se fueron por el tema de las cuentas claras, pero no necesariamente, no es suficiente, no indigna a la sociedad, a las autoridades, y no actúan en consecuencia sobre temas tan graves como el delito de violación o el delito de abuso sexual. Indira, como lo dices, los partidos políticos incluso pueden ser esta primera barrera, ¿no?, para la participación de las mujeres en ciertos espacios. Si bien ahora está ya la paridad como regla, pues siguen justamente aprobando o dejando estos vacíos que, pues de alguna manera les conviene, ¿no?, para que cuando pasen este tipo de denuncias, pues no pase nada y puedan estar en una boleta y puedan ser votados hombres violentos. Así es, la verdad es que la paridad, y permítanme decirlo así, la paridad sin feminismo, sin perspectiva de género, se vuelve un aditamento del patriarcado. Se vuelve a las mujeres como el moñito rosa de la solapa de los trajes, y se vuelve un asunto de mera formalidad. A ti, Sofía, Alejandro, quiero compartirles que estamos listas ya con una serie de apuntes y recomendaciones de la Observatoria Todas MX, con mucho orgullo, y felicito desde aquí a mis compañeras de las 155 organizaciones que la conformamos. Somos parte del informe que la OEA presenta del reporte electoral sobre México, del reporte de la sociedad civil, que pudo dar apuntes muy certeros en ciertos temas, y ahí van algunos. El asunto de la paridad, ganada absolutamente por las mujeres, pero en tribunales. Se nos sigue disputando y regateando nuestros derechos humanos. El tema de la violencia política, pero sin uñas y sin dientes. Solo 6 de los 10 partidos políticos cuentan con protocolos, y eso no significa que los ejecuten de la manera más efectiva. Las autoridades electorales, de haber tenido, no sé, voy a poner un ejemplo, 100 sentencias a alguna sala regional en el 2018, hoy no llegaron ni siquiera a 12, a 20, porque desecharon todos los casos. Y en el caso de la 3 de 3 contra la violencia, bueno, no solamente nos vamos con estas antiboletas, sino quiero aprovechar su espacio, que es un gran espacio, y a toda su audiencia, para decirles que estamos listas. La 3 de 3 no caducó el 6 de junio. Estamos listas para presentar la ley, para que sea una regla, una ley en el marco jurídico local, en el marco jurídico nacional, en el marco jurídico estatal, para los 3 órdenes de gobierno y para los 3 poderes de gobierno. Nadie, absolutamente nadie que vulnere un derecho en lo privado puede aspirar a tutelarlo o representarlo en lo público. Y eso incluirá a fiscales, a ministerios públicos, a rectores de las universidades, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo en todos los niveles, porque basta de que el pacto patriarcal
que se gesta en las instituciones se traduzca en impunidad para la vida de las mujeres. Indira, lamentablemente tengo que tocar este tema. El asunto de la violencia política en este proceso trajo casi 100 ejecuciones y la gran mayoría de estas ejecuciones, sus víctimas fueron mujeres. Esa situación también es muy lamentable y no podemos normalizar esa violencia que es tan lacerante como la verbal, pero terminar con una vida todavía es peor y las mujeres se llevaron la peor cuota. Nos llevamos siempre la mejor parte y quisiera que todo el auditorio, tanto tú, Sofía y Alejandro, viéramos a la violencia política como un atentado contra la democracia. Es un asunto de la peor resistencia del sistema patriarcal hacia reconocer la ciudadanía plena de las mujeres. ¿De qué estoy hablando? Es muy probable que de los feminicidios que suceden todos los días no conozcamos los nombres ni los rostros de todas las víctimas, porque en este país asesinan a 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero un feminicidio político es un feminicidio que manda un mensaje que todos los partidos, los medios, los estados lo vamos a conocer. Y es un mensaje simbólico muy fuerte porque es una resistencia del sistema patriarcal a que las mujeres seamos ciudadanas plenas y seamos parte de la solución y de la toma de decisiones de este país. De por lo menos los que sucedieron en el proceso electoral, porque unos sucedieron en la pre-campaña, en los temas, estos 21 feminicidios de 34 frente a hombres, ya en su totalidad, claro que suman más entre equipos de campaña, que también es importante, los promotores y promotoras del voto, todo lo que sucedió, pero en términos de candidaturas, que 21 mujeres candidatas hayan sido asesinadas en ese intento de llegar al poder, tendríamos que cuestionarnos de qué democracia estamos hablando, si es hasta apenas el primer proceso electoral donde contamos con paridad, si es el proceso electoral apenas que va la tipificación de la violencia política y la 3 de 3 como requisito. No podemos seguir contando la democracia solo en los niveles de participación ciudadana, y me atrevo a decirlo, aunque es el poder ciudadano más importante como el voto, tampoco podemos seguirla midiendo solo en votos. Creo que ya no hay prestigio que alcance, que ya no hay encuesta que alcance, que ya no hay partido suficiente con una mayoría absolutista o que se cuente solamente numéricamente, cuando estamos hablando de asesinatos, cuando estamos hablando de que tenemos gobernantes y próximos legisladores o administradores de la política pública que son agresores sexuales, proxenetas y demás, creo que son delitos graves. Y me gustaría por último darles el ranking. Toda esta lista, en su mayoría, la encabezó permanentemente Morena, lo que nos parece grave porque es el partido en el poder y esto nos llevaría a afirmar que es un tema de Estado. En segundo lugar estuvo el Partido Acción Nacional, en tercer lugar Movimiento Ciudadano, posteriormente la coalición PRI, PRD, PAN, después como partidos solos, Fuerza por México, el PES, redes sociales progresistas, PRI como partido solo, PRD, PT, partidos independientes y partidos locales. Es decir, nadie se salva. Y de ellos, el INE solo verificó a 1,000 y le quitó el registro a 3 y el tribunal revivió a 2. O sea, quiero decirles... Pero hay que decir, Indira, permítame nada más, hay que decir que estas candidaturas no fueron retiradas ni siquiera por cuestión de violencia, fueron retiradas por otras cosas, porque no presentaron los gastos de campaña, no porque hayan cometido un acto de violencia como pasó en Guerrero con Félix Salgado Macedonio. Entonces, vaya, las cosas lamentablemente, como dices, están tan arraigadas en los partidos políticos que ni siquiera son capaces de reconocer y de ver que tendrían que empezar a hacer una limpia y que, como también mencionas, hay que hacer otra reforma en materia electoral para que sean los propios partidos los que no arropen a este tipo de personajes para que puedan estar en las boletas. Y que sean sancionados porque, querida Sofía, debe indignarnos a toda la sociedad que se comportan como dueños del país. Es decir, al ser parte de una fuerza política y después de una bancada, y las bancadas deciden los presupuestos, eso quiere decir que estas personas, en masculino, hombres, porque en la mayoría son hombres de los 10 partidos federales, tenemos a 9 presidentes y a una presidenta en el verde ecologista,
tenemos que están tomando las decisiones como si fueran dueños de franquicias. Y creo que también un apunte hacia la reforma electoral que viene es reformar y modificar el tema de los requisitos para las candidaturas independientes y ciudadanas. La ciudadanía se tiene que politizar, pero la política se resiste a ciudadanizarse. Y me parece que no podemos estar a expensas a estos partidos que se comportan como dueños del país y que lo hacen además con recursos públicos, porque además México se distingue por ser de los principales países en el mundo que gasta muchísimo presupuesto público en mantener a tantos institutos políticos. Termino con un dato. Imagínense cuántos, estamos hablando de 21 cargos, de 21,000 cargos, de que por lo menos 10,500 tendrían que pertenecer a hombres, a mujeres y a hombres, 10,500, pero para validar si no eran agresores sexuales, acosadores o sancionadores, multiplíquenlos por el número de partidos federales, por el número de partidos locales, por el número de entidades federativas en términos de candidaturas que no fueron validadas. Ese número que les arroje es muy probable que esté en las regidurías, en las sindicaturas, en las alcaldías, en las diputaciones locales y federales, incluso en algunas gubernaturas, de violadores, de acosadores y de deudores que estarán a cargo de la toma de decisiones de gran parte de la sociedad y de la nación. Eso debe alarmar. Debemos ir a otros estándares de la democracia. Y nosotros estaremos de cerca, Indira, platicaremos seguido para seguir con este monitoreo que ustedes hacen muy de cerca ahí en el Observatorio Ciudadana. Indira Sandoval, muchas gracias siempre por estos datos lamentables, pues, pero es importante visibilizar esa violencia que todavía permanece en los partidos políticos. Gracias, Indira Sandoval. Gracias, Sofía. Gracias, Alejandro. Saludos a la audiencia. Hasta gracias. Y mire, siguiendo en los temas postelectorales, 95 influencers, cantantes y actores serán investigados por el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de Materia de Delitos Electorales por haber hecho campaña a favor del Partido Verde Ecologista exactamente en el día de las votaciones. Me estoy enfocando en las iniciativas. Me gustan las iniciativas del Partido Verde. Ahorita les cuento por qué. Apoyando y soy parte del Partido Verde. Pero pueden votar ustedes. En ellas, a mí me llamó mucho la atención las propuestas que realizó el Partido Verde. Una de ellas... Mañana es el día. Yo mañana voy a salir y voy a votar por el Partido Verde. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, abrió una investigación en contra de los influencers, actores, cantantes y conductores que el sábado 5 de junio, en plena veda electoral, difundieron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México en sus redes sociales. Además de la investigación penal, el INE también indagará a al menos 95 personas, entre ellas Bárbara de Regil, Raúl Araiza, Laura G., Nabil Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, Eleazar Gómez y Brandon Peniche, además de sus agencias de publicidad y el propio Partido Verde Ecologista de México. Una vez que el INE integre el expediente, lo remitirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinará si hay o no infracciones. Incluso, en redes sociales, comenzó a circular el presunto guión que se habría distribuido entre los famosos. Se destacan 4 puntos: la introducción, reflejar interés, las propuestas del partido y un cierre. Luego de la fuerte polémica generada en redes sociales contra los videos de estas personalidades, la influencer Fernanda Moreno, mejor conocida como Fershi, del programa televisivo Acapulco Shore, aceptó haber recibido 10,000 pesos para promocionar el Partido Verde Ecologista de México un día antes de la elección. Ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí. En realidad fueron nada más 10,000 pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí. Sin embargo, no es la primera vez que un partido político le paga a famosos para que hagan campaña a su favor. En sus redes sociales, el conductor Facundo explicó que en ocasiones pasadas, un partido le habría ofrecido hasta 2 millones de pesos por 2 tweets. Hace unos años, un día de elecciones, me habló un partido político para decirme que me daba 2 millones de pesos a cambio de 2 tweets, apoyándolos a ellos. Obviamente dije que no.
Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral. Como nunca, la Fiscalía Electoral podría armar un caso bien formado y fundamentado por un delito electoral que, de acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 210, podría ser sancionado con multas de más de 134,000 pesos y al partido podría incluso costarle el registro. Milka Ramírez. A ver, en el año 2015 esta historia ya la habíamos vivido. ¿Se acuerda del Piojo Herrera, que entonces era entrenador de la selección? También soltó un Twitter y fue precisamente Facundo quien lo desnudó, lo ventiló, cuando dijo que le habían ofrecido 2 millones de pesos. Mire, si son 2 millones de pesos, muy mal. Si son 10,000, híjole, qué miserable, y además quedar mal y romper las leyes electorales. Esta situación ya le agarró la medida al partido del Tucán, porque lo sancionaron en aquel año con 7 millones de pesos. Entonces, es decir, no importa que me sancionen, de todos modos pago, pero al final de cuentas influyo en el voto del electorado. Así que por eso le podrían quitar el registro. Eso. Así es, pues ya seguiremos de cerca este caso. Y mira, muy a su estilo, y como es ella, Susana Zabaleta no se guardó nada y arremetió fuertemente en contra de estos famosos deportistas y estos llamados influenciadores que han sido señalados por hacer proselitismo a favor de un partido político como el que veíamos. Y bueno, todo esto en medio de una veda electoral. Esto, bueno, pues así las cosas. Si usted vio a Susana Zabaleta. Y pues allí está precisamente el Partido Verde, pues retoma, lo decía yo, esta táctica de 2015, que en el día de la pasada jornada electoral buscaba incluir en el voto este 6 de junio, mediante la contratación de los influencers, pues pagó mensajes en redes sociales violando la ley electoral. Es el negocio de influir, y de esto hablamos precisamente con nuestro querido Oliver Galindo, experto en propiedad intelectual y marcas. Querido Oliver, muy buenos días. ¿Qué te parece esta situación? Un negociazo para algunos, ¿no? Pese a las circunstancias y a violar lo que haya que violar, pues no tener escrúpulos. Sí, Sofía, Alejandro, muy buenos días. Pues hay un viejo dicho que dice que cuando una persona te engaña una vez es su culpa, pero cuando la misma persona te vuelve a engañar ya es culpa tuya. Y aquí lo digo con respecto a lo que estabas mencionando. Ya había sucedido lo mismo hace 6 años en la misma elección intermedia, solamente que en un menor grado. En esa ocasión se detectaron 30 personas que hicieron esta propaganda ilegal. En esta ocasión se han detectado más de 100 personas. La estrategia funcionó en ese entonces, y lo que no funcionó fue la ley. La ley electoral no reconoce la figura de los influencers, y debido a esa situación no se pudo sancionar a las personas que estuvieron involucradas en esto la vez pasada. No se tomaron las medidas legislativas necesarias para regular la figura, y eso significa que en esta ocasión va a pasar lo mismo. Yo no sé si al Partido Verde se le va a poder poner algún tipo de sanción. Probablemente sí, tuvo una multa no muy grande la vez pasada, pero te aseguro que a los influencers que participaron no les van a poder imponer ninguna sanción porque la ley es la misma. En esa ocasión se dijo que las personas que tenían prohibido hacer propaganda eran los simpatizantes, pero que ser una persona influyente en Internet no equivalía a ser un simpatizante de un partido, y por ese motivo no se les pudo sancionar. La ley sigue igual, por lo cual mi predicción es que va a suceder lo mismo en esta ocasión. Oliver, como dices, bueno, la ley sigue igual, no son reconocidos, ¿no?, estos delitos, porque bueno, no existe la palabra influenciador en la norma electoral, pero entonces, hablando de redes sociales, tú que eres experto también en las marcas, las redes sociales de repente se vuelven fundamentales y prioritarias para el manejo de marcas, que es lo que hacen, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, estos partidos. Y bueno, son juez y parte, no modifican, no hacen y siguen haciendo este tipo de cosas, ¿no? Ellos son los responsables de que esto suceda, de alguna manera. Sí, Sofía. Mira, yo creo que aquí hay una grave deficiencia en la legislación mexicana, no solamente en el ámbito electoral, también en el ámbito comercial o industrial. Porque en otros países, por ejemplo, la ley establece que un influencer que emite un mensaje, por ejemplo, publicitando algún producto, si recibió dinero por emitir esa opinión,
está obligado a decirle a la gente que esa es publicidad pagada. Aquí en México no existe esa regla. No existe esa regla ni para cuestiones comerciales y por supuesto menos para propaganda. Y eso eventualmente lleva a injusticias como la que estamos viendo. La gente recibe un mensaje de un influencer, piensa que ese mensaje es espontáneo, que esa persona realmente piensa que ese partido funciona muy bien o que el producto es bueno, Pues bien. y al final no es más que una publicidad pagada. Oliver, pues pones el dedo en la llaga y pues muchas gracias. Seguiremos platicando contigo más adelante. Al contrario, a sus órdenes, Sofía Alejandro. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y regresamos al Heraldo TV y al Heraldo Radio para seguir platicando sobre cambios en el gabinete y otros temas. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, estamos de manera simultánea en televisión, en el canal 10. Nos puede seguir también en todas las plataformas de El Heraldo de México y también a través de todas las frecuencias de radio a nivel nacional, de punta a punta, ya lo sabe, y también más allá de las fronteras. Y sigamos con la información. Mire, en temas que tienen que ver con el gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles pasado anunció cambios en su gabinete. Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda, se va como director del Banco de México y llega a su lugar Rogelio Ramírez de la O, pero vamos a conocer al nuevo secretario de Hacienda. Es un honor asumir el puesto de secretario de Hacienda y Crédito Público bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular me ocuparé de los encargos que el presidente me hace. Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, licenciado en Economía por la UNAM. Rogelio Ramírez de la O es actual director de la firma económica Analysis for Company Planning. Toda su vida la ha dedicado a los números y es fiel partidario de López Obrador. Desde 2010, el entonces candidato ya platicaba con Rogelio Ramírez sobre la política económica que no funcionaba en el país. Es un economista con dimensión social. Nos ha ayudado mucho a entender el por qué no funciona la actual política económica y por qué hace falta una nueva economía. El próximo responsable de las finanzas públicas es un personaje serio y totalmente cauto, y alejado de políticas populistas. Aunque desde 2006 y 2012 fue uno de los artífices del programa económico de AMLO en las campañas. Incluso era la carta fuerte de Andrés Manuel en 2012 para comandar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De la O colabora con instituciones tanto en el mercado nacional como en el extranjero, en donde ha llevado a cabo investigaciones en materia económica. Además, fue uno de los pocos expertos que presagió la crisis del peso en 1994. Al parecer, fue un as bajo la manga que tenía López Obrador, pues Rogelio Ramírez de la O será el próximo encargado de la reforma fiscal, también de guiar el paquete económico de 2022. Así, como ponerle en la mesa al presidente un modelo para reactivar la economía en México. Aunque este nombramiento da certidumbre en los mercados tanto nacionales como internacionales, también se trata de un nombramiento con el que prácticamente el presidente López Obrador tiene el control del Banco de México, un organismo que se supondría debe ser autónomo. Iván Márquez, Heraldo Televisión. Y mire, este fin de semana nuestro compañero Salvador García Soto entrevistó al actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. ¿Qué representa esta propuesta para el secretario? Escuchen. A ver, es una de las metas y de las mayores aspiraciones que podría tener un economista. Esa y ser secretario de Hacienda. Y ya poder tener posibilidad de estar en ambas, ese es realmente un privilegio. Mire, también habló de cómo será la transición con el nuevo titular. Veamos. Va a pasar por varias etapas. Una ya fue inmediata.
después de firmar el video, que fue en las oficinas del presidente de la República, él se fue porque tenía mucha prisa, y nosotros nos quedamos trabajando ahí como 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Después lo que va a pasar es, yo tengo que concluir una serie de responsabilidades muy específicas, incluso algunos compromisos que a nombre de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno de México yo asumí en los foros internacionales. Yo estoy esperando que hacia mediados de julio, cuando concluya esto, yo renuncio de manera formal y ahí de manera formal él será nombrado el secretario de Hacienda. ¿Y qué hay con las reservas del Banco de México y su uso en el gobierno? También de eso habló con nuestro compañero. Las reservas del Banco de México lo que ayudan en gran medida es a mantener la estabilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio en el peor momento de la pandemia llegó a estar a 25.3 y hoy está en 19.7. Es decir, eso es algo que hace 20 años, en los 80, jamás era impensable. El tipo de cambio nomás se movía en una dirección, que era para arriba. Y el tema es cómo le hacíamos para controlarlo. Las reservas, la autonomía del Banco de México, todo eso son ingredientes que dan fortaleza al peso mexicano y hay que defenderlos. No porque tengan impacto en los mercados financieros, que lo tiene, sino porque también tiene un impacto muy importante en el poder adquisitivo. Lo primero que se deteriora cuando hay inflación, cuando hay una devaluación, es el poder adquisitivo de las familias. Y primero el de las familias que tienen menos instrumentos para defenderse, es decir, aquellas familias de menores ingresos. La inflación eso es un fenómeno cruel en ese sentido. Así las cosas, y bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente. Mire, este viernes, 12 alcaldías de la capital del país y 13 municipios del Estado de México se han visto muy afectados por la reducción en la distribución de agua potable. Se prevé que las reducciones continúen hasta las 12 de la noche de este sábado, así que, por favor, cuide mucho el agua. Veamos. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Son las alcaldías que desde el primer minuto de este viernes han sido afectadas en el suministro de agua por los trabajos de mantenimiento que se realizan en el sistema Cutzamala y la falta de lluvias que lo ha mantenido con niveles muy bajos. Se prevé que dichos trabajos culminen este sábado 12 de junio a la medianoche. Así lo confirmó el director general de la Comisión Nacional de Agua, Germán Martínez Santoyo. Vamos a tener que reducir por 36 horas el suministro para hacer estos trabajos y se va a reducir el caudal a 9.1 metros cúbicos por segundo. Se tiene pensado que se realizarán los trabajos del viernes 11 de junio y parte del sábado 12 y se reducirá el suministro de agua durante 36 horas. Además de la Ciudad de México, el Estado de México también se vio afectado. Son 13 municipios donde la reducción inició este fin de semana. Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Ciudad Neza, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Toluca. Ante ello, ambos gobiernos han habilitado para la población afectada pipas de agua gratuitas. En el caso del gobierno capitalino se trata de 689 contenedores, los cuales podrán ser solicitados a través de la página www.atenciociudadana.cdmx.gov.mx o al número 55 56 58 11 11. Para el Estado de México, el gobierno solamente habilitó 63 pipas. Si usted requiere atención, deberá llamar al 800-201-2489 o al 800-201-2490. Una vez que los trabajos en el sistema Cutzamala culminen, el suministro de agua en el Valle de México continuará funcionando con normalidad. Diego Gómez. Y mire, nuestro compañero Edgar Ledesma está haciendo un recorrido por las calles de la ciudad precisamente para hablarnos de los cortes de agua. Querido Edgar, muy buenos días. ¿Dónde andas? ¿Qué tal, Alejandro, Sofía? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Me encuentro justamente en la alcaldía Benito Juárez, donde en estos momentos están realizando una pipa, está cargando agua justamente en un edificio aquí sobre Eje Central, una pipa, que decirlo, del servicio gratuito justamente de la alcaldía Benito Juárez. Y es que, como bien acabamos de escuchar en esta pieza,
pues justamente por los cortes de agua se ha visto afectada esta alcaldía. Incluso, Alejandro, comentarte que durante este recorrido que hemos realizado hemos visto varias pipas, no solamente del servicio de la alcaldía Benito Juárez, sino también pipas privadas distribuyendo agua. Y justamente para hablar al respecto de este tema, se encuentra conmigo la administradora justamente de este edificio y vecina, Hortensia Luna. Señora Hortensia, muy buenos días. Preguntarle... Buenos días. Nos comentaba usted que justamente las afectaciones por estos cortes de agua, ¿qué tan complicado fue el lograr conseguir este servicio de pipas y cómo se han visto afectados por los recortes? Sí tuvimos problema porque no nos contestaban en la delegación. Tuvimos que ir hasta el campamento de agua y saneamiento para pedir una pipa y nos dijeron que el domingo o el lunes nos surtirían agua. Tuvimos que comprar una pipa el día jueves que nos costó de 5,000 litros, que nos costó 1,400 pesos. Y hasta el día de hoy pudo la delegación atendernos. Finalmente, ¿con cuánto agua les van a surtir este día? Lo que nos quepa en la pipa, pero la mayoría tenemos agua apartada para poder tener agua para el baño, para los servicios básicos, lavar trastes y podernos bañar. Usted nos comentaba que incluso ya estos cortes de agua, estas afectaciones se han dado desde días antes, han tenido estos problemas. Nosotros desde el miércoles no tenemos agua, desde el día miércoles, y no nos avisaron que el miércoles nos iban a cortar el agua, pero hace un mes estuvimos igual y también tuvimos que comprar una pipa de agua. ¿Cuánto está el servicio de pipas de agua? ¿En cuánto les están cobrando? 1,400 pesos. El servicio privado. Y afortunadamente ahorita con el servicio de Benito Juárez no tuvieron ningún problema. No, ahorita ya nos están entregando la pipa ahorita en este momento. Alejandro, parte ahí de lo que escuchamos, y justamente hay que recordar que estos cortes que nos comentaba justamente la vecina, se han venido dando también las afectaciones de los cortes de agua, no solamente por los reparaciones que están haciendo el sistema Cutzamala, como es en esta ocasión. También hay que recordar que hay un problema de sequía en la Ciudad de México. Incluso ayer se reportaba que el sistema Cutzamala está cerca de 22% de su capacidad, está realmente en una crisis, y es justamente la alcaldía Benito Juárez una de las que ha sido más afectadas por este problema, que hay que comentarlo, no es una situación de la alcaldía, el sistema de Cutzamala depende de la Ciudad de México, quien se encarga justamente de hacer estos cortes. Y bueno, y el tema de la sequía es un tema que hemos venido manejando aquí en el Heraldo Media Group, donde hemos hablado justamente de estas afectaciones que ya llevan meses, y vamos justamente a acercarnos a tratar de ver cómo está justamente la cisterna de este edificio, que nos comentaba justamente la vecina, que desde el miércoles ellos no tienen agua justamente aquí en este edificio, y que han tenido que pues ya estar con cubetas, con botes de agua, y apartándolas para poder bañarse, poder lavar los trastes, poder hacer las necesidades, las primeras necesidades. Y justamente, bueno, estamos viendo cómo ya se está llenando esta pipa. Alejandro, vamos a seguir dándole recorrido por las demás alcaldías justamente para ver cómo se está viviendo estas afectaciones por los cortes de agua y justamente también por este sistema Cutzamala que se encuentra a un 22% de capacidad. Bien, querido Edgar, pues no queda otra más que tener conciencia, porque hemos visto aquí en el Heraldo Media Group reportajes de cómo está la situación del sistema Cutzamala, pero es una situación que priva en todo el país ante la falta de lluvias, es nacional el problema, y pues hacer el llamado a cuidar y ahorrar el agua. Y solamente comentar, Edgar, en estas contingencias, cuando no hay agua, las alcaldías como Benito Juárez están llevando estas pipas de manera gratuita. No se cobre el agua, es un tema, ni el servicio, es todo gratis. Y también es importante destacar, Edgar, que pueden llamar a SACMEX, que es este sistema de aguas, no responsable justamente del abastecimiento. Así que bueno, ya lo sabe, cuide el agua, sobre todo este fin de semana, porque hay un mantenimiento que se le está dando al Cutzamala. Pues bien, querido Edgar, seguimos pendientes. Muchas gracias por tu reporte. Así es, Alejandro. Que tengas buen día. Y justamente vamos a precisar, justamente esta pipa es del servicio gratuito. Muy buen día. Sí. Y pues ahí está lo que dice Edgar Ledesma. A usted, si le cobran las pipas en el precio que sea, por favor denúncielo ante la autoridad correspondiente. Y bueno, para quienes tienen duda sobre los municipios mexiquenses que están siendo afectados por el abasto del agua, estos son Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac,
Tlalnepantla, Tultitlán y Toluca. Todo esto una zona periférica a la Ciudad de México. Así es. Bueno, mientras tanto, vámonos a otros temas aquí en la Ciudad de México. Los cortes son en 12 alcaldías. Es Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Son estas las alcaldías que se verán afectadas por el abastecimiento de agua. Pues ahí está una situación. Vámonos rápidamente a un resumen de noticias con lo más importante de la información internacional de la semana. Mire, 20 muertos y 50 heridos es el saldo de un accidente de autobús en Pakistán. El sobrecupo y el exceso de velocidad provocaron el percance, según autoridades. El vehículo transportaba peregrinos que en su mayoría viajaban en el techo. Y proponen en Filipinas acusar de homicidio a portadores de COVID-19 que no acaten medidas sanitarias. La iniciativa avalada por el presidente Rodrigo Duterte fue presentada a los responsables del control de la pandemia que ha dejado lamentablemente 22,000 fallecidos. Ordena a Estados Unidos tirar millones de vacunas contra la COVID-19 de Johnson & Johnson. La FDA considera que no tienen condiciones para usarlas. El diario The New York Times estima que serán desechadas alrededor de 60 millones de dosis. Mire, otorga premio Pulitzer mención especial a joven que documentó asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo del 2020. Darnella Frazier, de 18 años, grabó el momento justo en que el afroamericano fue detenido y asfixiado por un policía de Minneapolis. Con amenaza, padre de Meghan Markle pide conocer a su nieta. En una entrevista para 60 Minutos Australia, ofrece disculpas a su hija, pero le advierte que si no le permite acercarse a la familia, la va a evidenciar. Y mire, con drones pide Greenpeace al G7 acciones contra el cambio climático. El G7, estos gobiernos más poderosos del mundo, pide que, se quiten imágenes de animales y criaturas marinas en el cielo de Reino Unido, donde se encuentran reunidos estos líderes de ese país, también Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos. I hope they make a happy road flag. Y mire, vámonos a otra información nacional. Esta semana se realizó el regreso a clases en Ciudad de México y se reportó el primer caso de COVID-19 de un estudiante de secundaria en la colonia Miguel Hidalgo, allá en la delegación Tláhuac. Tenemos vía Zoom al presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muy buenos días, Luis Arturo Solís, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandro. Muy bien, afortunadamente. Gracias. Me da gusto. No están bien, sin embargo, pues los estudiantes, al menos en la alcaldía de Tláhuac, que ya se había comentado el riesgo que representaba, pues no solamente para los chicos, sino también para sus familias, los padres, los abuelos, porque si bien hemos estado en una situación más llevadera por el COVID-19, no se ha ido de todo este virus y se decía que lo mejor era que corriera el ciclo escolar, que terminara en julio, pero se nos adelantaron las autoridades. Sí, mira, Alejandro, nosotros desde el mes de marzo, en cuanto el presidente de la República dio a conocer que 7 estados de la República iban a regresar a clases, desde ese momento nosotros empezamos a insistir a la autoridad federal, a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Secretaría de Educación en los distintos estados, que nos dieran información certera y que a la vez esta información certera generara certidumbre en toda la ciudadanía.
Seguimos insistiendo, llevamos a cabo un encuentro nacional que se llamó Escuchando Todas las Voces, donde participaron secretarios de Educación de 3 estados de la República, especialistas en epidemiología, especialistas en aspectos socioemocionales. Y seguimos nosotros llevando a cabo una encuesta que hicimos de conocimiento público, donde dábamos a conocer que más del 50% de los padres querían regresar a clases y otros no. Por consiguiente, insistíamos a la autoridad que debían de existir protocolos y deberían de existir la información suficiente y el cumplimiento de protocolos para llevar a cabo el regreso a clases, como nosotros lo hicimos, un regreso a clases responsable. Luis Arturo Solís, las clases, más bien las escuelas públicas estaban preparadas para ello, porque incluso se hablaba que había muchas escuelas que estaban casi abandonadas, muchas con basura, muchas sin agua. Vaya, no existían las condiciones para que las niñas y los niños regresaran a las aulas, ¿no? Es correcto, Sofía. Buenos días. Es correcto. Mira, nosotros también lo dimos a conocer porque tenemos presencia en 30 estados de la República y también dimos a conocer de forma puntual que muchas de las escuelas, así como en Ciudad de México, en el Estado de México, no estaban en condiciones óptimas de poder regresar a clases presenciales. Dimos puntualmente información en cuántas escuelas estaban vandalizadas, cuántas escuelas habían sido saqueadas. Ante el Estado de México teníamos 149 reportadas, en Ciudad de México en este momento no tengo el dato exacto, pero sí era un número significativo, te quiero decir que sí había un número significativo de escuelas, sobre todo escuelas públicas, que fueron vandalizadas, que fueron saqueadas, y en muchas de ellas, y creo que hay información pública, información en los medios de comunicación, en la cual a través de los diferentes magisterios han dado a conocer que hay colegios que desafortunadamente no tienen ni agua potable. Esto es, pues, muy lamentable y a la vez muy preocupante, porque también, como bien lo comentabas, hubo y sigue habiendo muchas escuelas que quedaron en el total abandono, por consiguiente, pues no están en condiciones de regreso a clases presenciales. Luis Arturo Solís, ¿ustedes ya pudieron platicar con la autoridad, algún representante de educación pública local o federal, precisamente para hablar de esta situación? Mira, en el caso particular de la Ciudad de México, desafortunadamente no hemos podido tener contacto con la autoridad educativa. Y en otros estados de la República, como Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Sonora, Yucatán, ya no solamente hemos hablado, sino somos partícipes del Consejo de Participación Educativa y el Consejo de Salud Educativa, en la cual semana a semana se ven los avances de cómo se está comportando el COVID y cuáles son el desarrollo de las clases presenciales. Recordemos que la clase presencial es voluntaria, el padre de familia puede o no mandar a sus hijos. Y también vimos con premura y desafortunadamente en el caso particular de hacer un llamado a niños a que vayan al colegio, solamente 8 días hábiles, porque recordemos que fueron separados los grupos y pueden ir solamente grupos de 10 pequeños, en el caso de la educación básica, y cuando hicimos cuentas, pues solamente iban, a partir del 7 de julio, solamente iban a ir a 8 clases presenciales. Esto también representa pues un desgaste para los padres de familia, el llamar o hacer un llamado a que vayan al colegio a solamente 8 clases presenciales. Lo vuelvo a insistir, muchos padres de familia decían, sí queremos regresar, el 50% de las encuestas que nosotros hicimos, y te quiero decir que hasta el día de ayer llevábamos más de 8,000 padres de familia a nivel nacional diciéndonos sí queremos regresar a clases, pero una de sus insistencias de los padres eran, queremos regresar a un lugar seguro, y queremos que todos podamos y tengamos la garantía de que nuestros hijos no van a correr riesgo. Y una de las condiciones que también tenían los padres de familia es que toda la sociedad fuera vacunada. Pues sí. Pues ahí está la situación. Ya definitivamente ustedes están haciendo el llamado para que los padres ya no manden a sus hijos a la escuela, entonces. Pues nosotros les hemos insistido. Yo estoy de acuerdo, estamos muy conscientes que muchos de los niños tienen muchas situaciones de carácter socioemocional. Pero el ir a 8 clases pues no va a resolver la problemática. Claro. Al contrario, yo creo que nosotros como padres de familia tenemos que ser muy conscientes de la situación, tenemos que ser muy responsables, y como lo he pedido a los padres de familia y se lo he pedido a los diferentes a la Secretaría de Educación, a los diferentes estados, por favor, háganos partícipes a los padres de formar parte de los consejos
solamente a dar la cuota extraordinaria, no nos llamen a limpiar la escuela, llámenos a participar para ser parte de los protocolos y también actuar de forma responsable para que nuestros hijos lleguen y estén en un lugar seguro cuando regresen al colegio. Porque Así es. Debemos de ser muy claros. Claro. Vamos a tener que cohabitar con el COVID dentro de poco tiempo. Entonces, aprendamos las reglas, seamos responsables porque esto llegó desafortunadamente para quedarse. Así es, Luis. Muchas gracias. Estaremos al pendiente. Falta muy poco para que concluya el ciclo escolar. La verdad es que fue, creo yo, no sé ustedes cómo lo vean, una necedad esta parte porque no estábamos ni preparados para que esto sucediera. Así que, bueno, pues estaremos siguiendo qué pasa el próximo ciclo escolar. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Gracias, Sofía. Gracias, Alejandro. Muy buenos días a todo su público. Pues es Luis Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, quien hace esta crítica. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Recuerde que nos está siguiendo a través del Heraldo TV y del Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Heraldo Televisión y en nuestras distintas frecuencias del Heraldo Radio a lo largo y ancho del país. También lo sabe, nos escuchan en radio en el sur de los Estados Unidos. Ahí estamos para todos nuestros amigos que cada semana se sintonizan con nosotros. Y ahora es momento de saber qué hay en la actividad deportiva este fin de semana. The start. They have had their ups and downs in the cheering department during the final. Teagle forced it. Although when you talk of Terry Teagle, I don't know if there is such a thing as a forced shot. Here's Paxson. Yes. Teagle's trying to throw a skip pass across to AC Green. He intercepted it. John Paxson. Coming up on 2 minutes. Mi querido Adrián Caloca, ya estás con nosotros con lo mejor de la jornada deportiva. ¿Qué tenemos, mi querido Adrián? Así es, Sofía, Alex, muy buenos días. Pues es que este sábado justamente las dos selecciones mexicanas pues estarán jugando. El primero, el trío olímpico, por supuesto, enfrentará a Australia para cerrar la gira de preparación allá en España, rumbo, por supuesto, a los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que la selección mayor en un amistoso en los Estados Unidos frente a Honduras en la Copa Oro a la 1 y a las 6:30 de la tarde, respectivamente. Pasando ya al deporte blanco, Sofi, este fin de semana se jugará la final tanto femenil, en la cual justamente está en estos instantes con Pavlyuchenkova, que fue atendida por atención médica, y la varonil el día de mañana. Por supuesto estamos hablando de Roland Garros, uno de los torneos más importantes que se realizan de manera anual. Mañana, por supuesto, Djokovic contra Tsitsipas. Sofía, no me recuerdes eso, no me recuerdes a Djokovic, solo porque es él, ¿eh? Porque bueno, aquí el descalificó, hay que decir. Ya sé, ¿verdad? Así está la situación, estamos viéndolo justo ahorita en pantalla, porque la verdad es que va a ser un duelazo. Venía de ser 4 veces consecutivas campeón el señor, bueno, justamente Nadal, y lo eliminan ahora en semifinales, así la situación. Pero pasando ahora a la Fórmula 1, donde Checo Pérez, pues bueno, ya lo vimos anteriormente, nos llevó una grata sorpresa al haber ganado el pasado fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán. Ahora correrá el día de mañana el Gran Premio de Canadá, la continuación, por supuesto, de lo que es esta temporada 2021, en donde Checo actualmente es tercer lugar en el campeonato de pilotos y lidera junto con Max Verstappen la competencia de escuderías. A ver, mi querido Adrián, explícanos qué pasó con el Checo y con Hamilton, este aparentemente invencible competidor, que no sé qué tiene, pero estaba ganando todas, y de repente el Checo Pérez
le da la sorpresa. ¿Qué ocurrió? Así es, justamente, pues bueno, se habla de un error que tuvo el campeón británico de Mercedes, por supuesto, en los últimos instantes de la carrera, en donde apretó mal los botones. Sabemos que tiene muchísimos botones su volante, se fue de recto y casi incluso pues colisiona justo con Checo Pérez, pero bueno, el mexicano se llevó este gran premio. Y nada más para finalizar en cuanto a la NBA, los playoffs, por supuesto, de la liga de básquetbol más importante en el mundo, pues continúan este fin de semana. Hoy habrá un partido más entre los Jazz y los Clippers, por supuesto, en cuanto a la ronda de semifinales de conferencia, en donde los Suns, también mencionar un poquito, el día de ayer vapulean en su serie 3-0 a los Denver Nuggets y ya están solamente a un encuentro de jugar la final de conferencia, muchachos. Y en cuanto a la información rápidamente y solo de momento en la Eurocopa, por supuesto, en este momento que se está realizando, Suiza con gol de Bril Embolo está derrotando 1-0 a la selección de Gales. Sofi, Alex. Pues muchísimas gracias, mi querido Adrián. Vamos a seguir pues con estos temas, vamos a seguir a Checo Pérez mañana y bueno, pues también los partidos de la selección. Claro que sí. Gracias. Vámonos a otra información y es que, bueno, sin duda usted lo sabe, tenemos 8 días de estas elecciones, estas las más grandes e importantes en la historia de México. Y bueno, pues generaron muchas toneladas de basura, pero para saber de qué se trata y cuánto y cómo se va a reciclar, veamos esto, escuchémoslo. Las campañas electorales más grandes de México también generaron entre 50 y 60 toneladas de basura electoral. Durante los últimos meses, la cara, nombre o partido político de poco más de 20,000 personas que aspiraron a algún cargo público llenaron el país. De acuerdo a las disposiciones para el control de la propaganda electoral del INE, el encargado de retirar esta basura electoral es el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías en cada una de sus demarcaciones. Pero, ¿qué deben hacer con ella? La propaganda retirada de la vía pública deberá ser enviada a centros de reciclaje, acreditando mediante las constancias que estos emiten la entrega de dichos materiales. Toda la propaganda electoral impresa tenía que ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, por lo que en teoría no debe de afectar a nuestra ciudad. Previamente, los partidos políticos y candidatas o candidatos sin partido debieron presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarían durante su campaña. La ciudadanía pide sean más estrictos con este tema. Un poco de regulación, un poco más de regulación en cuanto a anuncios de ese tipo. Se ve mal. No me agrada cómo se ve la propaganda. El incumplimiento a todo lo anterior podrá ser sancionado en los términos del Código para la Ciudad de México. Las campañas terminaron, las elecciones ya se llevaron a cabo y la propaganda electoral. Ingrid Montejano, Heraldo Televisión. Pues ahí está, mire, la aparición de las redes sociales no evitó precisamente el tonelaje de basura. Y ahora vámonos con nuestro compañero Augusto Atempa, que está en las calles de la Ciudad de México. Augusto, ¿dónde te encuentras? Alejandro, Sofía, muy buenos días. Pues me encuentro en la alcaldía de Tlalpan y es que año con año, más bien elecciones con elecciones, se utilizaban los postes para poder colocar pues esta basura política, como bien lo mencionaban en la nota, estos plásticos con las caras, los nombres, el partido político y todos estos postes que estamos viendo, o bueno, que lucen en la Ciudad de México, eran utilizados para esta propaganda política. Desde el lunes pasado comenzaron a retirarse todos estos plásticos, estos pedazos de madera, comenzaron a retirarse y hemos realizado una visita en varias colonias de la Ciudad de México y hemos visto que pues la mayoría ya lucen sin esta propaganda, este tipo de plásticos ya fueron retirados poco a poco, pero lo que continúa en en estos postes es el papel donde pues se colocaban estas caras, estos nombres y como podrás ver, las autoridades no lo han quitado, pero lo que no quitan las autoridades lo quita la lluvia.
estos últimos días que ha llovido bastante fuerte aquí en la Ciudad de México, pues estos papeles han caído, pues se han ido a las coladeras, y esto por supuesto representa un riesgo para todas las colonias en donde permanecen este tipo de propaganda, porque las coladeras van a taparse y esto por supuesto provoca las inundaciones en muchas de las calles. Una llamada para las autoridades para que poco a poco vayan retirando no solo estos plásticos, sino también los papeles, y es que muchas personas nos han dicho que esto está provocando pues que se tapen las coladeras. Alejandro, Sofía, mi reporte desde la alcaldía de Tlalpan. Muchas gracias, Augusto. Seguimos pendientes y ojalá que cada vez hubiera menos basura de esta índole, pero desafortunadamente en tiempos electorales todo mundo se avienta por el tobogán de la basura electoral. Nos estamos viendo. Seguimos muy al pendiente. Y mire, en más información que tiene que ver con lo electoral, los migrantes mexicanos en el mundo ya no quieren que solo se les ubique como una fuente de recursos económicos que ayudan justamente al motor económico del país. Ahora buscan el poder político, pero para hablar sobre este tema y sobre la nueva figura del diputado migrante, agradecemos que esté con nosotros aquí en el estudio a Raúl. Raúl es el diputado migrante, Raúl Torres, diputado migrante electo ya aquí en la Ciudad de México. Es el diputado chilango migrante. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Muy bien, Sofi, Alex, muchas gracias por la invitación. Muy contentos hoy del gran reto que tenemos para estos 3 años. ¿De qué se trata? Cuéntanos, ¿de qué se trata esta nueva figura que además van a poner otra curul? ¿O cómo va a estar esto? Cuéntanos. Pues, ¿no? Porque eres nueva. Esta diputación es nueva, es histórica, pero sobre todo lo que representa es la participación de los capitalinos del exterior hoy en el Congreso de la Ciudad. Eso es importantísimo, marcamos historia. Te voy a decir que, por ejemplo, México es el tercer país en América Latina de tener esta figura. Primero es Colombia, luego República Dominicana, y entonces también hoy es con los migrantes mexicanos de origen capitalino en la ciudad. Ahora, a ver, Raúl, esta figura chilanga es nueva definitivamente. No se tiene ni siquiera un padrón de mexicanos en el exterior de México, en todo el mundo. Hay una estimación en los Estados Unidos donde tú vives, pero no se sabe cuántos hay en África, no se sabe cuántos hay en Europa, en Australia, y tú eres la representación de todos esos chilangos que están esparcidos por el mundo a partir del conocimiento, desarrollando cosas, trabajando. ¿Y tú qué vas a hacer con todo eso? Justamente lo que tenemos que trabajar primero, y una de las agendas de la campaña, fue crear el Centro del Mexicano en el Exterior. La principal necesidad de los capitalinos es saber justamente eso, quiénes somos, qué hacemos y qué podemos aportar por la ciudad. Entonces, a final de cuentas, tenemos que ubicar esta nueva demografía, que te voy a decir un dato, la mayor parte están en los 48 años, la demografía de los capitalinos en el exterior. Por lo tanto, hablas de una nueva migración, una migración que presta a ser más activa en lo económico y mucho más participativa con la vida de la ciudad. Dentro de lo que sí sabemos, porque seguramente tú sí tienes identificado cuántos chilangos hay en el mundo, aproximadamente, ¿cuántos? La mayoría en Estados Unidos, supongo que hay ahí, pero hay en España, hay en Alemania. ¿Cuántos son y cuántos votaron en esta elección? Había registrados 12.660 capitalinos para votar en esta elección, de los cuales solo votaron alrededor de los 9.100, 9.200, repartidos en Estados Unidos como país principal, luego Canadá, seguido de Alemania, España y el resto de Europa, incluso una parte importante también en Oceanía. Se está viendo que la demografía cada vez hace que crezca más esta diáspora, ¿no? Por lo que yo decía hace rato, son 48 años en promedio de edad. Por lo tanto, se está viendo también un crecimiento muy importante en la migración que hoy existe hacia Europa. Por lo tanto, se están pensando que puede haber de 100,000 a 1,000,000 en esa potencialidad, porque, repito, no hay un censo como tal de los chilangos fuera. Ahora, tú llevas la migración en la sangre completamente. Tu padre migrante llegó a México, se estableció, luego se fue a los Estados Unidos, te llevó a ti. ¿Y cómo estamos viendo la figura del migrante? ¿Lo seguimos viendo como el migrante pobrecito, que se va de espalda mojada, sin papeles? ¿Y realmente estamos en esa generación o ha evolucionado la migración?
Desgraciadamente nos siguen viendo así, como esa migración del pobrecito, aquel que se fue. Pero hoy, como bien te lo digo, justamente la migración marca una nueva demografía. Es un nivel adquisitivo mayor, nivel educativo mayor, y ya viene un juego muy importante de las segundas y de las terceras generaciones. Yo soy un ejemplo de esa segunda generación que viene empujando muy fuerte hacia Estados Unidos principalmente, pero también con tu corazón y tus raíces que son en México. Por lo tanto, creo que es un gran reto estos 3 años hacer que nos volteen a ver como esa área de oportunidad, no nada más en las remesas. ¿Cuál es tu función? ¿Por qué un diputado migrante? ¿Qué vas a hacer aquí para los migrantes en el exterior? Digo, bueno, para los migrantes que viven en otro. Sobre todo vamos a trabajar muy fuerte en dejar el andamiaje legal para que futuros diputados migrantes sepan también las figuras de lo que esto representa. Si no dejamos en la ley muy claro lo que puede hacer la diputación migrante, entonces pues prácticamente vamos a hacer una diputación que se va a quedar en el aire, pero no en el papel. Eso va a ser principal durante los primeros 100 días, dejar muy claro en la Comisión de Asuntos Migrantes que existe en el Congreso de la Ciudad y que sea transversal para el distinto de las secretarías en la administración pública y aplicado a las alcaldías. A ver, hicimos nuestra chamba y sí le buscamos un poquito a tu perfil. El hecho de que seas una segunda generación de migrante con esta gran posibilidad de estudiar no significa que no hayas trabajado. Claro. Le pegaste duro a la repartición de los muebles en zonas donde las heladas tan duras caen duro. Y luego hiciste ese paso y llegaste a estudiar a Harvard. Tienes una preparación interesante. Y uno se pregunta, pues si está tu vida resuelta, ¿a qué vienes a Chilangolandia? O sea, cuando tienes que dejar allá, porque tienes que venir a ocupar esta curula aquí. O sea, no eres un diputado migrante de Zoom, sino que tienes que hacer presencia física. Como tal, debes de estar físicamente en el Congreso de la Ciudad. Y bien me lo dices, porque todo el mundo me lo pregunta, ¿para qué te regresas? Y yo fui el primero cuando doy conferencias en las universidades en Estados Unidos de decir, tenemos que aplicar este privilegio que hoy tenemos para cambiar la vida en la Ciudad de México, que es el corazón de donde nacimos, donde se quedan nuestras familias. Y pues bueno, alguien tiene que hacerlo. Entonces, pues tuvimos que ahorrarle bien para regresarnos, porque aquí en México pues, se gana menos, ¿no? ¿Qué sientes entonces de regresar de donde saliste además, no? Pues siento un gran cariño por regresar a mi casa, por regresar prácticamente a la ciudad que me vio nacer, donde crecí la primera parte de mi vida y sobre todo donde sé que hoy necesita mucho trabajo esta Ciudad de México y marcar punta de lanza sobre la agenda internacional aplicado a lo local. A ver, ¿y qué va a pasar con el tema? Porque también se han hecho muchas historias a partir de realidades, novelas se han escrito, pero con muchos datos duros también de esta gran fuga de cerebros. Una persona con un coeficiente intelectual alto no encuentra oportunidades importantes. Ahí está el CONACYT negando las becas a estos personajes. Y entonces si te ofrecen irte a estudiar, te pagan todo y además te dan una lana extra para que desarrolles un proyecto, como el caso de un amigo que conozco, Cristian Peñalosa, que le negaron 5 veces la posibilidad en el CONACYT y se fue a Japón y hoy está desarrollando la inteligencia artificial con la neurociencia, se nos van y es probable que muchas veces no los regresemos. Claro, una de mis propuestas claras en la campaña fue cómo atacar esta fuga de cerebros. De ahí que firmé un acuerdo con la Coparmex de la Ciudad de México para que existan estos patrocinios, esos famosos sponsors que funcionan mucho en países pues, de primer mundo, para que cuando regresen estos mexicanos sepan que hay ya alguien que los pueda contratar, sobre todo empresas mexicanas, pero también empresas internacionales con la sede aquí en la capital del país. Ok, pues ¿qué le dices a quienes votaron por ti y también los que no votaron? Pues les digo, están en el exterior. Les digo muy claro a quienes votaron con ese 54% que nos dieron esa confianza, que no les voy a fallar, que voy a trabajar muy fuerte estos 3 años, y a quienes no, que les voy a demostrar con trabajo por qué fuimos la mejor opción. Y esto va para todos, voy a trabajar para todos los chilangos y chilangas que hoy están fuera del país. Vamos a revisar qué haces, ¿eh? Así es, Vamos claro. a estar checando qué es lo que estás haciendo y sobre todo, pues, si es una figura nueva, ver, ¿no? Cómo se va dando todo este trabajo desde el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Sofía y Alex. Gracias, Raúl Torres, el diputado migrante. Y pues vámonos a otros temas, Alex. Así es, poco a poco continúa la reapertura de espacios por esto del semáforo verde y hay muchos puntos del Valle de México que seguramente no conoce. Por ejemplo, ¿sabe usted que podremos encontrar en el Jardín Balbuena? Acompáñeme a descubrir con la nota de mi compañero Alan Rodríguez esta historia.
Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos al Tianguis de la colonia Jardín Balbuena. Acompáñenme, este recorrido inicia en la calle Anselmo de la Portilla y termina en la avenida Galindo y Villa. Vamos a conocer este espacio. Este tianguis se encuentra en la alcaldía de Venustiano Carranza, al interior de una unidad habitacional. Curiosamente es un tianguis muy pequeño, sin embargo, en él podrán encontrar todo tipo de artículos, gran variedad y sobre todo a muy buenos precios. Señor, buenas tardes. Andamos preguntando precios para hacer una comidita. ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Qué tiene barato ahorita? ¿En cuánto está la zanahoria, por decir? A 8 pesos kilo. 8 pesos el kilo. Sí. ¿El chile? Está a 6 pesos cuarto, está 20 el kilo. Ajá. Por decir, pues ahí vemos muy ricas, muy coloridas las manzanas. Ajá, la manzana. ¿El kilo en cuánto está? A 45. A 45 pesos. Con menos de 100 pesos aquí se puede llevar muchas cosas, ¿verdad? Pues sí, ahora sí que de poquito. De poquito a poquito. De poquito, sí. ¿Qué es ahorita lo que trae de temporada? ¿De temporada? Sí. Ahorita las piñas, la papaya. Es bueno comprar cosas de temporada porque son más baratas, sí, ¿verdad? Pues es más barata, sí. Las guayabas, ahora están baratas. ¿La piña, la papaya? Las piñas a 25 pesos, están gigantes. ¿Para qué sí, son grandes. ¿La piña para hacer qué? Pues para el agua. Una agüita. Sí. Bueno, señor, ¿cómo se llama usted? Jaime González. Pues estamos aquí recorriendo el tianguis de Jardín Balbuena, encontrando algunos puestitos curiosos y pues y miren, aquí estamos encontrando uno bastante colorido, con galletas de Mojiz, con galletas de piñatas, con galletas de Baby Yoda, este personaje que está tan de moda. Y pues vamos a entrevistar a la creadora de estas obras. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Leslie, a tus órdenes. Oye, Leslie, este puestito pues nos llama mucho la atención. ¿Tú las haces estas galletas? Sí, así es, nosotros las elaboramos. Todo es hecho artesanalmente. Y pues bueno, esto es lo que perdemos el tiempo, dirían por ahí, pero la verdad es que es un trabajo muy bonito y le ponemos mucha pasión, ¿no? Amigas y amigos, llegamos al final de este recorrido en el tianguis de la colonia Jardín Balbuena, en donde pudimos encontrar grandes ofertas, muy buenos precios, conocer a personas muy interesantes quienes están sacando su economía familiar a través de este tipo de mercados ambulantes. Yo soy Alan Rodríguez, estén al pendiente porque vamos a estar visitando los tianguis de su colonia. Muchas gracias. Vámonos a más temas y mire, como cada fin de semana usted lo ha escuchado en radio, ahora vía televisión también de manera simultánea. Agradecemos que esté con nosotros a Eduardo Marín. Eduardo, siempre con lo mejor y las mejores recomendaciones de cine. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes, feliz de la vida de estar aquí ahora en televisión también con ustedes, Sofía, Alejandro. Pues bueno, vamos a platicar de qué hay en la cartelera. Mira, poco a poco se empieza a recuperar la cartelera, paulatinamente la gente está regresando al cine. El pasado fin de semana, El Conjuro 3 fue la número 1 en la taquilla en México en su estreno y la fueron a ver casi 2 millones de personas a nivel nacional, lo cual pues ya es un aliciente y es una señal positiva sin duda. Ahora, la película que está en cartelera y que es indispensable de ver, obligada, que realmente es una experiencia gratísima, es la película danesa Una Ronda Más, que por fin se estrenó en México este fin de semana y realmente es una experiencia de vida, es una película emotiva, sagaz, creativa, innovadora, nada convencional, realmente vale muchísimo la pena que esta película que ganó el Oscar, acaba de ganar el Oscar a Mejor Película Internacional, ganó también el BAFTA de la Academia Británica y el César de la Academia Francesa a Mejor Película Extranjera. Y fíjense, la historia es muy atractiva, muy curiosa, pero muy aguda, muy profunda. Es un grupo de amigos que se sienten frustrados, que están pasando por ciertos problemas personales y que quieren poner en práctica, llevar a la práctica una teoría que tienen, de que es que si mantienen un cierto nivel de alcohol en la sangre, les va a hacer esto, pues, que sean más seguros, que sean más simpáticos, que tengan mayor confianza, que se desempeñen mejor en el trabajo, en fin.
esta teoría la llevan hasta sus últimas consecuencias y realmente pues toda la historia es sorprendente, pero está trazada por una gran inteligencia. Puede parecer un relato un poco de chunga, pero es muy sagaz, es muy inteligente, es una lección de vida aleccionadora que incita además a la reflexión pues sobre las relaciones interpersonales. No es una película sobre problemas de alcoholismo, es una película sobre la vida, es un testimonio de la naturaleza humana, de los miedos, las inseguridades, sobre las relaciones humanas en general. El director es uno de los cineastas más aclamados, más prestigiados a nivel internacional, que es el danés Thomas Vinterberg, y realizó una película muy aclamada, La Celebración, y está interpretada por Mads Mikkelsen, uno de los actores europeos más conocidos y más brillantes, a quien vimos en una película de James Bond hace unos años, Casino Royale. Interpretó una película inquietante que es La Casa, la serie de televisión de Hannibal. En fin, es una película redondísima, completa, vale muchísimo. Vale la pena. Una ronda más. Y por cierto, déjenme comentarles para terminar que ha causado tanta sensación la película que ahora Hollywood va a hacer un remake y la va a protagonizar Leonardo DiCaprio. DiCaprio va a interpretar. Después de mucho tiempo, Eduardo Marín regresa. Así es, ¿no? Será un verdadero goce verlo a DiCaprio, que es un gran actor. Así es. Recurre continuamente a los remakes y veremos qué tal le queda, pero vayan a ver una ronda más de Dinamarca. Gracias, Eduardo Marín. Buen fin de semana. Hasta luego, muy buenos días. Bye. Gracias. Gracias, pues nosotros ya llegamos al fin de esta edición de sábado 12 de junio. Agradecemos que haya estado con nosotros a través de todas nuestras frecuencias en radio y a través de televisión. Nos escuchamos mañana en radio y nos vemos el próximo sábado por este canal. Hasta pronto, Sofía. Nos vemos, Alex. Buen fin de semana.